2, 1. Bueno, vamos a continuar con las clases de Bet Nebuá. Estamos en nuestra tercera clase y estamos aprendiendo las leyes universales. La última clase aprendimos lo que es la ley de octava. Y el día de hoy, pues vamos a primero hacer un repaso de la ley de 3 y vamos a entender que se entienda todo sobre la ley de octava. Entonces, vamos a empezar. Iván, bienvenido a la clase. No sé si pudiste ver las otras clases online, tuviste la oportunidad. Igual si no, voy a dar un repaso general. Sí, perfecto, muchas gracias. Si las viste o no, no pudiste. No he tenido oportunidad de verlas, pero Ok, con el repaso y después me las echo. excelente. Irving, entonces vamos a repasar tú y yo. Ok. Vamos a hablar de la ley de 3. Te escucho. Defíneme qué es la ley de 3. ¿Qué dice la ley de 3? La ley de 3 es, en cierta manera, para lo que yo entendí, 3 fuerzas, activa, pasiva y neutro, de las cuales, activa es la que uno no puede hacer nada con ellas, neutra es ahora sí que por donde pasa o algo así, y la pasiva es la que uno hace con los actos o con lo que no hace todos los días, dando un resultado, Ok, perfecto. algo así. Entonces, lo que estábamos diciendo es que la activa es como un rayo que no controlas, pero que sí puedes canalizar. Es decir, que la vida, en general, nosotros somos receptáculos para rayos, vamos a decir, los recipientes. Nosotros podemos crear recipientes, pero la vida es tan compleja y tan amplia que como si fuera es una fuerza incontrolable. Después existe una fuerza neutra que es el medio mediante el cual nos conectamos con las cosas. En general, esta es la forma en cómo se relacionan dos fuerzas en general en el universo. Por ejemplo, yo estoy hablando y ustedes me están escuchando. En general, todo es una luz y todo es un recipiente. Nosotros creamos recipientes porque las fuerzas trascendentes siempre están buscando entrar en un recipiente. Por ejemplo, la oferta y la demanda, ¿no? Entonces, la demanda siempre va a estar buscando la oferta, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos algo, ¿sí? Creamos un recipiente para cuando va a llover, cuando llueva, se va a llenar. Y el medio que acompaña a estos dos mundos es lo que permite que haya esa conexión. Por ejemplo, ahora es el aire, porque me permite comunicarme con ustedes y bueno, la computadora, el internet y muchos otros medios que creaban lo que llamábamos una burbuja causal. ¿Ok? ¿Esos conceptos están claros, Irving? Sí. Muy bien. Entonces, ¿de qué se tiene que encargar el hombre? El hombre dijimos que se tiene que encargar de crear recipientes, porque no me puedo levantar un día y decir yo quiero ser presidente y al otro día lo voy a lograr, sino que hay leyes para eso. Es decir, un presidente tiene que tener ciertos recipientes que fue formando a lo largo de su carrera política para llegar a ser presidente. Si alguien quiere ser empresario, también tiene que tener tablas para llegarlo a ser. Si alguien quiere ser el artista más famoso del mundo, tiene que pasar ciertas tablas, ciertos recipientes para poder recibir esa luz de ser el artista más famoso del mundo, ¿no? Entonces, depende de lo que querramos hacer, podemos fabricar recipientes y atraer la energía positiva que está buscando en realidad todo el tiempo entrar a nuevos recipientes. Así que la tenemos comprada. Dijimos también que existían arquetipos en el mundo, es decir, que ya hay modelos de recipientes. Por ejemplo, hay una persona más rica del mundo, hay un recipiente que se llama empresario, hay un recipiente que se llama artista, hay un recipiente que se llama, por ejemplo, incluso rebelde puede ser, ¿no? Hay siempre algún rebelde, alguna persona del lado, vamos a decirlo, del mal, que resalta en cada generación, ¿no?
Hay un recipiente, por ejemplo, de buen político o de buen crítico. Hay un recipiente de, por ejemplo, el científico del año, la persona más inteligente, etcétera. La humanidad tenemos ya definidos ciertos arquetipos y entre generación y generación, entre cultura y cultura, incluso lo citamos como ejemplo. Quizás nosotros, para aquí en Occidente es muy fácil decir, ah, eres listo como Albert Einstein, por decir un ejemplo popular, ¿no? Pues sabemos que Albert Einstein era un físico y gente muy inteligente en otras áreas, pero en general es como un arquetipo, ¿no? Que decimos, pero a lo mejor nos vamos a Medio Oriente y nos van a decir Nasreddin o nos van a decir otra persona oriunda de ahí que se le conoce por su inteligencia, ¿no? En fin, en la humanidad, dentro de cada estructura social, siempre va a haber ese recipiente. Por lo tanto, también es posible que nosotros entremos a jugar en ese recipiente. Dentro de una empresa, por ejemplo, siempre va a haber una preponderancia hacia beneficiar a cierto perfil de persona hasta que va escalando de autoridad, ¿no? Por ejemplo, con sus habilidades de liderazgo, su responsabilidad, etcétera. Y en general los grupos saben reconocer a esas personas y colocarlas como líderes. Es una cuestión natural. Entonces, esto nos referimos con recipientes. Existen recipientes en la humanidad desde siempre y estos recipientes evocan entonces las luces que corresponden a eso. Por ejemplo, digo típico, llega una persona con escoltas, guaruras y llega a un antro y todos se quedan así de, hoy ¿no? Entonces ya existe una preconcepción de quién es quién. Si vemos una limusina negra con banderitas de Estados Unidos y 20 patrullas enfrente y 20 atrás, es un ejemplo, pues ya sabemos que ahí va seguramente el presidente o algún gobernador muy famoso, ¿no? Entonces, ya tenemos, no estamos en blanco como humanidad ni como sociedad. Nosotros también creamos recipientes y esa es la manera en cómo funciona también la ley de tres en las estructuras sociales. Ya existen recipientes. Después en nuestro trabajo interno nosotros también fabricamos recipientes y atraemos a las luces. Entonces esa es la visión del fuego, es visualizar la energía que está buscando, la energía activa que está buscando siempre formar una triada y cerrar la triada, visualizar el medio y visualizar el recipiente. Esa es la visión del fuego así de simple. Recipiente, luz y medio. Recipiente, medio y luz, ¿no? Y habíamos por último hablado también del tema de que los medios también los podíamos impedir o permitir. Es decir, si yo me meto al agua y espero darte un discurso como estos o me meto al antro y quiero darte una clase, no voy a poder, va a ser imposible. Entonces el medio lo puedo impedir o permitir. Y a veces por eso no se cierran nuestras oportunidades o nuestros ciclos o lo que más anhelamos, porque estamos impidiendo el medio, ¿sí? Entonces hay que cuidar que el medio no se haga borroso, no se vaya, no se impida su influencia y después tener el recipiente listo, para que entonces cuando llegue la fuerza activa nosotros estamos listos. Esto es una frase, por ejemplo, muchas personas se lo han apañado esta frase, pero dice, suerte es cuando se encuentra la preparación con la oportunidad. Entonces, es justo esta ley lo que te dice, crea recipientes, no impidas los medios y espera que la luz entre. Y con esto termino el repaso de ley de tres. Iván, no sé si está más o menos claro, digo, es tu primera clase, estaría buenísimo que vieras las otras, pero creo que se entiende en la idea general. Irving, Se entiende correctamente, más claro. muy bien, listo. Bueno, ahora sí, repaso de ley de octava. ¿Qué habíamos dicho de ley de octava? Ahora vamos a combinar, hoy vamos a combinar las dos un poco. Entonces dijimos ley de octava. ¿Qué es la ley de octava, Irving? La ley de octava, si no me equivoco, era como un ciclo el cual tiene dos fases. Uno es como, ¿cómo podría decirlo?
como estar creando algo y el otro es como ya el cambio total. Después de cierto tiempo aparece una como fase, un ciclo, algo, y después de otro cierto tiempo aparece ya la resolución para el siguiente cambio, siguiente octava o algo así. Algo así recuerdo. Ok, ahí falta un poquito más de repasar. Ok, la ley de octava, ¿sí? De lo que habla es de que existen únicamente dos intervalos en general en los ciclos naturales que son los que más importan. ¿Ok? Se explica con la teoría musical, ya que los antiguos crearon la teoría musical basado en este conocimiento. ¿Ok? Entonces, uno es pasar de si a do, es un intervalo que es de creación. ¿Ok? Intervalo de creación. Creación. ¿Qué significa? Que no existía antes o que tiene una naturaleza totalmente distinta a lo anterior. Por ejemplo, el cambio de un niño a un adolescente es un cambio cualitativo. Ya cambia mucho la personalidad, aunque en esencia sigue siendo a lo mejor bondadoso o amable el niño o el chico, ya cambia totalmente. Hay cosas que no pertenecen al adolescente y deja de jugar con ciertas cosas, deja ciertas amistades, deja ciertos hábitos. Hay un intervalo de creación allí. ¿Ok? Surge la personalidad, tiene otros intereses, etcétera, ¿no? Ahí hay un cambio natural en la edad y es de sí a do. Es un cambio de creación, es cualitativo. ¿Ok? Cualitativo. Una persona, por ejemplo, que se va a cambiar de trabajo a un trabajo donde no tiene ni idea y va a empezar de cero, entonces es un cambio cualitativo. Si va a, y, por ejemplo, emprender un negocio es un cambio cualitativo. Cuando una persona va a abrir una nueva sucursal de su mismo negocio, es un intervalo de mi AFA. ¿Ok? Este segundo intervalo es un intervalo cuantitativo. Es decir, que en esencia no cambia la cosa, sino que ahora se hace más grande. ¿Ok? Cuantitativo. 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 ¿Ok? Estamos repasando ley de octava. Perfecto. ¿Ok? Entonces tenemos estos dos tipos de intervalo. ¿Y qué dijimos aparte? Digo, estos son como los muy básicos. Dijimos también que cada intervalo que sucede está conectado con los anteriores. Eso quiere decir que todos los intervalos, primero de do y mi, están conectados entre sí, ya de por sí. O sea, el hecho de ser intervalos es como si aquí hubiera un portal y aquí hubiera un portal y los conecta. Después, todos los intervalos de do, es decir, todos los intervalos de creación y todos los intervalos de cambio están conectados durante todas las épocas de tu vida, incluso hacia el futuro. Eso es lo que habíamos dicho. Y esta es la ley de octava, que es el movimiento de espiral en la vida. Es decir, que hay cosas que se van repitiendo, ¿sí? Y esos intervalos se conectan entre sí. Se conectan entre sí hacia arriba o hacia abajo. Cuando sucede un intervalo es cuando hay que meter el acelerador. Es cuando nos subimos, dijimos, nosotros al ring a tomar al toro por los cuernos, a pelear con ese ruso, dijimos el ejemplo de Rocky, ¿no? Ese es el momento, ya no es momento de entrenar. Todo lo que podemos hacer en el resto del tiempo es prepararnos para ese intervalo. No hay más. Cuando llega el intervalo, tenemos que estar listos y listos para golpear. That's it. ¿Sí? Y hay que identificar qué tipo de intervalo es para saberlo manejar. Hay un intervalo creativo y hay un intervalo que es escalable. Un intervalo que significa un cambio nuevo, un renacer nuevo total, y un intervalo que significa crecimiento, que significa hacer la cosa un poco más grande, más gordita, más desarrollada, pero bajo la misma esencia o los mismos principios. Entonces, no sé si ya se entendió más, Silvia. A ver, entonces, el de creación es totalmente un cambio total de lo que no existía a lo que ahora ya empiezas a hacer o empieza a existir, que Sí, son los de sí a do correcto. y los de Mi mi AFA.
a fa, son como pequeños cambios, pero no totales, sino de lo que ya existe, pero lo haces más grande o lo haces más fructuoso o lo haces más, pero son pequeños, no son cambios, son como, ¿cómo podría llamar? Seguro es Mm, cambio, es seguro un es un cambio, cambio. pero no es totalmente un cambio de nada ahora hay. Es un cambio como de crecimiento solamente, de expande esto. Correcto. O sea, la misma esencia, pero igual no es tan fácil crecer las cosas, ¿ah? O sea, si tú tienes, por ejemplo, levadura, no crece nada más porque sí. Tiene que estar en su punto, cierta temperatura, todo, y entonces empieza a crecer la cosa. Ok, entonces podría decirlo en esa forma del pan. Eh, el de cuantitativo, bueno, el de MIAFA, Ujú. sería como hay la preparación de la estructura de la masa con la harina, con todo, con el azúcar, y voy haciéndolo. Cuando ya se convierte en el pan, es de creación, porque no existía, ahora está. Exactamente. Antes no existía, ahora existe. Ya está todo listo, ahora ya es de sí a do, que ya es totalmente, ¡pum! Salió el pan. Y ya es un dedo de cualitativo. Comprendo. ¿Ok? Y ahora de mi a fa, ¿sí? Entonces, son los dos intervalos de creación y todo esto está conectado, interconectado. ¿Ok? Clarísimo hasta ahí. Es correcto. Muy bien. Pues vamos adelante. Creo que Charlie va a entrar. Carlos, vamos a ver si llega. Muy bien, vamos a seguir. Muy bien. Entonces, ahora vamos a combinar las dos. Lo que dijimos ahora es que, ok, la ley de tres parecía muy lejana en cierto sentido. Sí sé que tengo que fabricar recipientes, pero ¿cuándo los tengo que fabricar? Y cada cuándo puedo ver quizás una interconexión o una influencia favorable de fuerza activa. Y esto es lo más importante, Irving. Los recipientes no se llenan en cualquier momento, se llenan solo durante intervalos, ¿ok? Este es el significado de los 7 años, ¿sí? ¿Conoces la historia de José el Soñador? No, Ok, hay que verla, está en Disney, o no sé, pero es la historia de José el Soñador. Es un príncipe que va a Egipto, le interpreta el sueño al faraón y le dice, 7 años va a haber abundancia en Egipto y los próximos 7 años va a haber escasez, ¿ok? Ok, esos 7 años de abundancia significan, ya le recordé. ok, esos 7 años de abundancia significa que estás en un intervalo donde se llena el recipiente. Y los 7 años de escasez simbolizan un intervalo, ¿sí? Más bien que no hay intervalo ahí, no hay crecimiento, ¿ok? Eso significa, esta ley de octava es justamente 7. Entonces, ¿qué significa ley de octava? No significa la octava, sí, porque va do, re, mi, fa, sol, la, si, do, pero hay un significado más allá. Cuando tú llegas a la octava, significa que estás trascendiendo el 7. En realidad, esta es la ley de 7, pero tú vas a estar por encima de eso porque eres un ser humano y vas a observar cuándo son los intervalos. Entonces, puedes aprovechar una fuerza superior, que es el conocimiento de esto, para poder simplemente esforzarte cuando tienes que esforzarte, que es cuando el recipiente va a abrirse y en ese punto donde va a entrar la luz, en ese punto te vas preparando, no antes ni después. Eso es lo más importante. Regla de Pareto. Y cada día, por cierto, hay puntos donde si tú actúas en ese momento, entonces florecen las cosas. Y esos son los puntos que tú tienes que trabajar. Más allá de los demás, que a lo mejor los tienes que mantener, tienes que seguir entrenando, tienes que seguir poco a poco. Hay intervalos donde si no lo haces, no pasa nada. Y hay intervalos donde si lo haces, cambias todo, cambias el mundo. ¿Se entiende entonces cómo se van combinando las dos? Es decir, en este intervalo de sí a do, yo reviso recipientes, pero durante todo este tiempo me preparo únicamente fabricando recipientes para que llegue el intervalo a lo mejor de mi a fa y pueda escalarlo. Pero yo ya no me viene tan
aleatorio el hecho de una fuerza activa, sino que yo ya estoy preparado y que cuido también que mi medio no se me opaque, que mi medio no se estanque, que no se cubra, no le entre interferencia, para cuando se complete la tríada pueda realmente completar la tríada. Más bien cuando llegue la fuerza activa, realmente cierre la tríada. ¿Ok? ¿Se entendió más? Un poco, quisiera oír un poco más ejemplos. Si alguien tiene algún ejemplo. A ver, creo que ahorita nada más estamos tú y yo, entonces vamos a poner un ejemplo. Ok. Ok. Vamos a suponer que está un negocio, ¿ok? Estás tú abriendo un negocio, un restaurante. Muy bien. Lo primero que se necesita es un intervalo de creación. Tú decides iniciar tu negocio, ¿sí? Y para eso vas a necesitar recipientes, ¿ok? Hasta que no llegue el punto de apertura o que tú estés listo con tu personal, con las recetas y que hayas practicado las recetas, ¿sí? Y que llegue un momento adecuado que tú definiste que ese día va a ser la apertura, entonces no se cierra esto. Voy a ponerte otro ejemplo. A lo mejor un poco más complicado de entender, pero igual es lo mismo. Las elecciones en el país, ¿sí? Las elecciones en el país directamente van a funcionar cierto día. Entonces, todo el mundo ahorita está creando recipientes para ese momento. No significa que ahorita vas a ganar o que ahorita se te van a llenar las bolsas, pero cuando empiecen las elecciones y el INE abra las urnas, todo eso se va a llenar. ¿Se entiende? Ok, Entonces, no es siempre, lo que te estoy diciendo es no es siempre. Hay gente, Irving, que solo trabaja ese año, en año de elecciones, y ya, no trabaja el próximo sexenio, no hace nada. Se sigue preparando para el siguiente. ok. Entonces es preparación, preparación, preparación. Voy creando recipientes, 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 me voy preparando, me voy preparando, me voy preparando, ¡pum! ¿Puedes Los crear saco. recipientes que nunca serán llenados? Sí, es probable que sí. Sí, es probable que Sin que ciertos uno lo sepa. recipientes no se llenen, pero pues nunca lo puedes saber, Ok, ¿no? Tú tienes que crear los necesarios para ti y estar bien focalizados en lo que tú intuyes que se va a venir. Pero sí, es verdad, se pueden quedar recipientes vacíos y ya no sirven para nada. comprendo. Pero es mejor que te sobren recipientes a no estar listo. Eso es siempre mejor. Y bueno, hay algunos recipientes que se atrofian si tú no tienes la certeza de que va a suceder. ¿Qué significa? Por ejemplo, un nadador. Si él no cree que va a ganar la medalla de oro, va a perder, ¿no? Como decía Henry Ford. Si crees que lo puedes hacer, tienes razón. Y si crees que no lo puedes hacer, también tienes razón. Porque la confianza en uno puede cambiar las cosas. O sea, hay recipientes que tienen que ver con confianza y otros que no. En general, la persona tiene que siempre tener confianza y crear sus recipientes para llegar a lo que tiene que llegar. Y de eso se trata el tema de los intervalos. ¿Ok? Hay que saber identificar los intervalos. Quedamos repasando ley de octava que los intervalos, eh, ¿cómo sabes que viene un intervalo? ¿Cómo sabes que está sucediendo un intervalo? Te escucho. ¿Cómo sé que está sucediendo un intervalo? Sí. Uno, por la cuantitativo de mi AFA, porque es hora de expandir, ya estás en un cierto límite donde quieres crecer, quieres hacer algo más de lo mismo, pero hacer más. Muy bien, y decía Do. Y del otro es, así que no sé, cuando ya totalmente tienes una decisión más fuerte, donde no tenía ni pensado qué iba a pasar, o donde de repente ya tienes la oportunidad de cambiar, o aparece una nueva oportunidad y empiezas a hacerlo. Lo más importante es que tú tienes una rutina en general.
Y lo que sucede es que empiezan a suceder cosas extrañas que no entran dentro de tu rutina o dentro de la estructura, ¿sí? O sea, energéticamente es como que vas en el bosque y de repente ves un león y dices, ¿este león qué hace aquí? O sea, nunca había visto un león en el bosque. Es parte de un intervalo, ¿ok? Es un error en la Matrix, ¿no? Le llaman en la película de Matrix. Es un error en la Matrix. Significa que ves algo algo raro, algo diferente. En ese momento está empezando a suceder el intervalo. El intervalo de sí a do. Cualquiera, cualquiera de los dos. Comprendo. Cualquiera de los dos. Empiezan a suceder cosas extrañas, cosas que no parecían. Por ejemplo, la gente de tu trabajo empieza a actuar diferente. O sea, entonces se viene en intervalo. Y es ahí donde tienes que decir, ok, tengo que empezar a tomar decisiones. ¿Ok? Todo esto se mueve por los astros. Por ejemplo, ahorita es Rosh Hodesh. Rosh Hodesh es un cambio de influencia astrológica. Entonces empieza una influencia diferente. Ok. Si tú ahorita ves el cielo, les voy a mandar una aplicación que se llama Star Walk y ahí pueden ver, digamos, la constelación que corresponde. Y son intervalos generales, ¿eh? Más allá de que seamos nosotros astrólogos y estemos ahí, sí hay que saber cuándo son los intervalos colectivos y las cosas cambian a principios de mes. ¿No? Bueno, a principios del mes hebreo, que corresponde justamente con los astros que están surcando los cielos. Estoy buscando aquí la aplicación. Ahí estoy abriéndola. Se llama Star Walk y la recomiendo muchísimo. La estoy abriendo ahorita. Entonces, simplemente eso, hay que saber los intervalos colectivos, hay que saber los intervalos personales y cómo las cosas empiezan a cambiar. Si tú empiezas a ver cambios en tu entorno, es que estás cerca de un intervalo y ¿qué tienes que hacer? Pues tienes que observar con cuidado y conectarte con las cosas. Por ejemplo, ahorita, esta es la app, vean ustedes, aquí la estoy acercando y ahí se ven las Sí, estrellas. ¿Sí? ¿Ya vieron? Ahí se ven, ahí se ven. correcto. Entonces esa la pueden bajar, por ejemplo, ahorita, y se tiene que fijar cuál está detrás del Sol, que esa corresponde al zodiaco respectivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita que acaba de pasar marzo, justo el 21 de marzo representa la era, ¿ok? La era, por ejemplo, ahorita pues estamos saliendo de Piscis y vamos a Acuario. Entonces, pues básicamente ya estamos ahí. Ahorita estamos entre Piscis y Capricornio. Estamos ahorita en Carnero, sí, en Capricornio. Y vamos directo a Tauro y después a Géminis, ¿ok? Entonces va caminando un poquito. Lo que sucede es que la dirección de las eras va hacia el otro lado. Entonces, después de Piscis viene Acuario, pero los 21 de marzo. Si tú te fijas el 21 de marzo en qué posición está el Sol y qué constelaciones tiene atrás, puedes saber la era en la que estamos. Y esa era dura 2000 años aproximadamente. Es decir, que durante 2000 años, los 21 de marzo, tienen a Acuario detrás. Bueno, ahorita tienen a Piscis todavía, pero ya es lo último, ya está entrando Acuario. Entonces ya estamos en Acuario. ¿Se entiende? Oh, Y evidentemente se están notando los cambios. ok. Así que, pues eso es, digamos, una interpretación. Entonces, hablando de estos intervalos, ya vimos cómo ubicarlos a través de los cambios. Muy bien. Ahora, ¿qué debemos estar listos? Bueno, debemos observar nuestro entorno, debemos observar nuestras relaciones, debemos observar internamente qué estamos trabajando, qué queremos, ¿sí? Y ahora sí, vamos a entrar en una parte del trabajo personal, ¿sí? Que va a ser ver las condiciones, ¿ok? Entonces, voy a compartirles pantalla ahora. Quiero saber si hay alguna pregunta de una vez. Sí. Ahí estoy. Los intervalos pueden ser muy rápidos o siempre tienen un cierto tiempo. Puedes tener un intervalo
en una semana y la otra semana, otro, llegó otro, llegó otro, o si Los que no, vale la pena te duran más o menos 3 o 4 días. Puede durar una semana. O sea, los que valen la pena te estoy hablando en el año. En el año tendrás 1 o 2 intervalos. ¿Ok? Eh, en el mes hay intervalos chiquitos, ¿no? Y en general en la vida, igual, hay algunos nada más. El día que tomaste una decisión, fuiste valiente y fuiste y lo hiciste, ¿no? O sea, hay ciertos intervalos. Hay ciertos intervalos, depende del rango que tú estés viendo. Entonces, como en el trading. Si ves la gráfica de 1 minuto, pues vas a ver ahí intervalos. Si ves la gráfica de 1 hora, pues vas a ver intervalos. Igual, en los días de la persona, hay intervalos en el día. Pero si lo ves en una semana, hay intervalos por semana. Y si lo ves en el mes, etcétera. Ahora, los intervalos que realmente pueden cambiar la vida no son instantáneos. O sea, sí lo son porque tomas una decisión, pero en realidad se van trabajando desde antes y el intervalo completo dura días. Obviamente en esos días, si te vas a los 3 días, pues en el primer día o en el día del medio fue la decisión más importante, etcétera. ok, Y así te puedes ir, o sea, hasta que llegas al punto de que una decisión te cambia la vida. Una decisión chiquita, de hablarle a una persona, de bajarte del camión antes, de tocar una puerta, de ofrecer un servicio a alguien, etcétera. Ese pequeño intervalo te cambia y después todo lo demás cambia. correcto, comprendo. ¿Ok? ¿Hasta ahí claro? Sí, sí, Bueno, ahora vamos a mezclarlo con un poco de las condiciones, ¿ok? Esto es el conocimiento que te quería mostrar, y que para mí es fundamental que se comprenda porque a la hora de que combinemos ley de tres, luego ley de octava, y luego entendamos en qué condición estamos, vamos a poder tomar al toro por los cuernos de la vida y poder avanzar, ¿sí? Entonces vamos a empezar. Este cuadro de aquí es un cuadro que podríamos llamarle una escalera de vida, ¿sí? Que te lleva del nivel más bajo del ser humano hasta el más alto, ¿ok? Y lo más mm, importante es entender cómo funciona la escala de vida para poder actuar y tomar buenas decisiones y poder tener una mejor condición de vida. That's it. Una mejor condición de vida, una mejor vitalidad, una mejor visión de la vida. Eso es lo más importante. Y que cuando estés retrocediendo, que va a ser inevitable, porque van a venir intervalos, te des cuenta y te recuperes de inmediato. Eso es lo que queremos, ¿no? Que tú puedas meterte en un elevador y puedes decir, voy al piso 5, quiero ir al piso 5, pero después te puedas subir al piso 17 y no tengas ningún problema. ¿Está bien? mm, Bueno, vamos a empezar. Esta tabla de aquí se divide en 4 partes. La primera parte tiene que ver con muerte y es el trabajo interno personal. A partir de la previda son condiciones que tienen que ver con los grupos. Después la supervivencia, ¿sí? También tiene que ver con los grupos. Digo, todo es también interno, pero en general el desarrollo estructural y social se comienza a partir de aquí en grupo, ¿ok? Todo esto de aquí abajo es, digamos, individual. Luego se pasa a grupo en la previda, después esto es vida, esto es funcionamiento normal. Hasta aquí está funcionando una persona normal. Imagínate cuántas escalas hay hacia abajo y luego cuántas escalas hay hacia arriba, ¿no? Y finalmente esto es empoderamiento, es una condición, vamos a llamarlo así, de un león blanco, gordito, fuerte, que no lo ves en la naturaleza normalmente, ¿no? Es algo hermoso, es un árbol frondoso, por ejemplo, es un ciervo blanco con sus, o es un reno así con sus cuernos gigantes, es una ballena, etcétera. O sea, me refiero a que son cosas hermosas, majestuosas que la naturaleza te da y que no es normal que los veas, o sea, no es algo que simplemente se hizo tan simple. Y en general aquí está, digamos, lo normal, ver un pino, por ejemplo, ver el pasto, o sea, son cosas que a lo mejor pues sí tienen vida y son lindas, pero no es algo majestuoso, ¿no? Que tiene que ver con este nivel de empoderamiento, como si fuera. Y después aquí vamos a decir lo que está entre la vida y la muerte, ¿no? Es el punto de intermedio, como que sí vive, pero no vive, sí sé que está vivo, pero pues
es ahí un pastito ahí medio amarillo, verde, verdoso, así, medio a veces amarillo y a veces verde, ¿no? Es este nivel. Y finalmente esto ya es muerte total. O sea, las personas que están aquí están en constante muerte o están en peligro todo el tiempo, ¿sí? Ok, Entonces, ojo, y esto lo voy a decir porque muy importante, si nosotros lográramos como país, y voy a decir aquí algo, va a sonar hasta político, si nosotros lográramos como país eh, realmente interiorizar este conocimiento, nos enfermamos menos y llenamos menos los hospitales y se tiene que gastar mucho menos en salud. Porque 90% de las enfermedades están relacionadas con estas condiciones. Es decir, que lo que te mata es tu cabeza, lo que te mata son tus emociones, tu orgullo, tu ira, tu nerviosismo, tu ansiedad, tus actos hostiles, las cosas que vas cargando, ¿sí? Eso es lo que te mata. En esos puntos estamos aquí. Y no es fácil salir de ahí. Mucho más, porque cuando uno conoce esto, ya trae cargando una losa encima. Dijeras, te lo enseñan de niño, pues ni te metes en problemas. Pero cuando ya estás grandecito y te lo enseñan, pues ya traes una losa encima, ¿no? De problemas, de hábitos, de muchas cosas. Estos son los puntos de muerte, estos son de previda, supervivencia y empoderamiento. ¿Ok? Los voy a leer en orden y después ya vamos a ir repasando cada uno. ¿Sí? Confusión, traición, enemigo. Son palabras muy extrañas que dices, ¿por qué se llama así? Duda, riesgo, inexistencia, peligro, emergencia, funcionamiento normal, afluencia, cambio de poder y poder. ¿Ok? ok. Solo las secciones generales, ya se entendió más o menos la escala. Digo, no te digo que la sepas explicar, simplemente se entiende que vamos de menos a más y se entiende a qué se refiere cada una de las secciones. Se entiende. Perfecto. Muy bien, vamos a empezar. Vamos a empezar. El primer escalón de la vida, y específicamente la humana, tiene que ver con la conciencia. Ahí es donde empezamos. Una persona que no tiene conciencia, entonces no está vivo. No tiene realmente conexión con la vida. Y hay diferentes grados de conciencia. Para nosotros como humanos, este primer gradiente, que es el más chiquito que toleraríamos en un equipo de alto rendimiento o que toleraríamos para nosotros mismos incluso, es saber dónde estás, es decir, condiciones espaciales, temporales y de identidad básicas que nos distinguen. ¿Ok? La primera pregunta que tiene que responderse la persona es ¿dónde está? Esta primera pregunta le quita a la persona todo el tema de depresión. Normalmente las personas que se viven en un estado de confusión no saben dónde están, se pierden todo el tiempo, pierden las cosas, ¿sí? Son descuidadas, no saben dónde están en la vida, no saben dónde están realmente, o sea, no observan que a lo mejor comen todos los días, que tienen ropa nueva o que tienen un trabajo, no les importa porque no están conscientes de dónde están en la vida. ¿Ok? Entonces son personas depresivas, son personas que no, muy difícil que produzcan, son apáticas, viven en un tema así de, ay, ¿para qué lo hacemos? Ay, otra vez esto, ay, no, y siempre apagados y siempre quejándose de todo. ¿Sí? Ese es el estado de confusión. La persona no sabe ni qué hace, ni para qué, ni siquiera sabe cómo llegó a donde llegó. Ese es el estado más bajo del ser y todos nosotros hemos llegado a ese punto. ¿Por qué? Porque en algún punto decimos, ya no sé si quiero seguir esto, ya no sé si realmente debía hacer aquello, ya no sé si debía estar en Japón, ya no sé si debía, ¿me entiendes? O sea, estás en un estado de confusión porque dices, no sé dónde estoy, ¿no? Entonces, ese es el primer estado en donde la persona puede caer y de ahí se tiene que salir de ese estado respondiendo a la pregunta, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Se tiene que ubicar aquí y a la hora. Por ejemplo, una persona puede estar deprimida y llorando en su penthouse, y ahí como MacPato, ¿no? Con sus monedas de oro ahí, ah, soy muy miserable. Y no se da cuenta dónde está, no se da cuenta que está en un penthouse rodeado de oro, ¿no? Igual es la gente hablando emocionalmente, a veces la gente tiene una muy bonita familia y no valora a su familia, a veces tiene un muy buen trabajo,
a veces tiene buenas cualidades emocionales, sabiduría, etcétera, y pues es un tema de confusión, totalmente. Un segundo. Listo. ¿Hasta aquí alguna pregunta de esta primera condición? No, creo que se entiende Entonces, totalmente. ¿cómo sales de confusión? Respondiendo a la pregunta ¿dónde estoy? ¿Ok? Mm, ok. Vamos a aplicar un pequeño test de confusión. Irving, ¿dónde estás? ¿Dónde estoy? Uy, no sé dónde estoy. Físicamente estoy en una situación espectacular, en un país maravilloso y en un momento especial. Muy bien, perfecto. Y en la vida, digo a grandes rasgos, es un ejercicio nada más. En la vida, ¿dónde estás? ¿En qué etapa de tu vida estás? Viendo esta hoja, no sé cómo le llamas, Sí, condiciones, la hoja de viendo, condiciones o la escala de viendo condiciones. condiciones, la escala de condiciones. Ya anteriormente creo que me la habías mandado algún día, la estuve analizando, inspeccionando, preguntándome, siendo sincero conmigo mismo y ahorita quiero llegar, bueno, algún momento voy a llegar porque yo me dije estaba en exactamente al borde de inexistencia y peligro, por ahí. Ahorita los vamos a analizar. Solo responde dónde estás en tu vida. O sea, no me hables de las condiciones, es dónde estás, en qué momento de tu vida. Por ejemplo, no estás entrando a la escuela, no estás con tu primera novia, no estás haciendo tu primer viaje, no estás en tu primer trabajo. O sea, ¿en qué momento estás de la vida? ¿En qué momento estoy de la vida? Te voy a poner un ejemplo. Ah, Yo estoy en el momento particularmente previo a digamos, la madurez adulta, ¿no? O sea, es el punto de los 30 a los 40 donde se le considera al hombre hombre. O sea, ya no es un niño, ya no es un adulto joven que es de los 20 a los 30, ya se le considera un adulto como tal. Y ya de 40 en adelante es como ya un adulto maduro. Y de los 60 más o menos en adelante ya es un adulto mayor. ¿Ok? Entonces yo ahorita estoy entrando, digamos, a la adultez madura. Estoy en el punto de crecimiento, de que sé que, por ejemplo, antes de los 30 no podía cerrar negocios grandes, porque la gente dice, ¿cuántos años tienes? Tanto. Te tiran de chavo, ¿no? Pero automáticamente cuando vas pasando de edad también vas ganando también madurez, es verdad, pero la edad tiene mucho que ver, ¿no? Entonces te pongo, por ejemplo, eso. Estoy en ese momento de mi vida donde debo esforzarme, crecer, dedicar mis días y mis noches a mis proyectos, ¿sí? Llegará el momento de mi vida donde a lo mejor me dedique a familia o me dedique a sabiduría, me dedique, digo, siempre me dedico a la sabiduría, pero me refiero a 100% todo el día, estar pum, radiando, radiando, radiando. Ahorita dedico una clase a la semana, ¿no? Entonces, ese estado de confusión, perdón, ese punto de la fórmula de confusión es dónde estoy en la vida. Estoy respondiendo, estoy en esa etapa de madurez. ¿Tú dónde estás? yo estoy exactamente como tú lo dices, entonces yo estoy en una etapa donde ya disfruté la familia, todo, obviamente se disfruta la familia totalmente, pero ahora estoy en esta situación donde mi edad, mis condiciones, mis anteriores mm, Familias, decisiones, matrimonios, decisiones. decisiones me ha llevado a tener en este momento la decisión de crear. Creo que estoy exactamente en un momento donde ya se va a crear algo que he estado haciendo desde hace mucho tiempo
y que voy a disfrutar de ello. Eso me gusta. Definitivamente no estás en la condición de confusión, porque una persona que está confusa no sabe en qué momento de la vida está, no se da cuenta, ¿no? Y Mm, no sabe ni para qué vive. Oye, ¿para qué estás aquí? No, pues no sé, ¿no? A lo mejor en la parte más espiritual, más elevada, todos ahí luego nos preguntamos, oye, ¿qué hago en este mundo? Pero si te respondes dónde estás en tu camino de vida, estás más despierto y consciente de lo que crees, ¿sí? Entonces, eso es la correcto. primera condición. Muy bien. Ahora, vamos a pasar al siguiente intervalo, la siguiente condición, que es la condición de traición. Y vamos de abajo hacia arriba. La condición de traición es una conciencia de los roles que tienes en la vida. Tú tienes un rol, ¿sí? De colaborador, de empleado, Sí, ¿sí? Tienes un rol de esposo, tienes un rol de hermano, tienes un rol de hijo, tienes un rol de hasta de ciudadano mexicano y ahora de inmigrante japonés, ¿no? Entonces, tienes roles que cumplir. En la condición de traición, las personas normalmente traicionan ese rol, ¿sí? Yo, por ejemplo, como judío, tengo que rezar 3 veces al día, tengo que celebrar Shabbat, tengo que celebrar las fiestas judías, pues soy judío. Si yo dejo de celebrarlas, si yo no hago Shabbat, entonces estaría traicionando mi condición de judío. ¿Se entiende? ujú, Ok. sí, Entonces, mi trabajo es ser fiel a mi condición. Y en esta pregunta para salir de traición, es un qué soy. Ahora, esto está muy cañón, porque ojo, yo creo que más del 50% de la humanidad está en traición. Escucha lo que voy a decir, está feísimo esto. El doctor que no es doctor o que no está haciendo lo que debería ser un doctor es traidor. El político que no está haciendo lo que tendría que hacer como político es traidor. La persona a lo mejor que limpia una casa y no limpia y en lugar de eso ensucia o rompe las cosas, está en traición. Una secretaria que tiene que atender a los clientes y no los atiende, está en traición. ¿Me vas entendiendo? ¿Qué significa sí, traición? Entonces, somos traidores si no conocemos nuestro hat, si no conocemos nuestro rol. Yo lo digo abiertamente, a veces soy un poco traidor con la dieta, ¿no? Soy un poco traidor con, ejemplo, con el ciertos entrenamientos que tomo. A veces se me va el avión con cuidar mi coche, por ejemplo. A veces lo tengo un poco mal, eh, etcétera, ¿no? Trato de cuidar, por ejemplo, cómo me visto, mi higiene, por ejemplo, eh, y con las clases ya no estaba dando clases, entonces también estaba ahí medio traidor. ¿Por qué? Porque sí, quiero continuar el grupo, pero no les doy clase, no les enseño, no abro espacios para que ustedes aprendan. Entonces estoy en condición de traición. Clase de maestro no da clases. Entonces, mi condición de maestro es dar clases, abrir espacios, escucharlos, responderles dudas. Eso es mi condición de maestro. Si yo no la cumplo, estoy de traición, en traición. Te vas a dar cuenta que mucha gente vive en traición, que no cumple su rol como esposo o esposa, que no cumple su rol como trabajador o trabajadora, que no cumple su rol como director o directora. Ujú. Entonces, ¿cómo salgo de esto? Descubre qué eres, descubre tus roles, descubre qué se tiene que hacer en tu hat. Si eres un asistente ejecutivo, ve videos de asistentes, investiga qué hace, pregúntale a ChatGPT o a Google, pregúntale qué se puede hacer. Por cierto, terminando esta conversación, vamos a hablar de inteligencia artificial. Entonces, tienes que descubrir cuál es tu rol. Si no lo descubres, no vas a pasar de esa condición y sigues estando en muerte. Traicionando, vas acumulando actos hostiles. Un acto hostil es algo que va en contra del grupo y el grupo que pertenezcas. Entonces, cuando tú traicionas esa condición, por ejemplo, un vendedor que no vende, está traicionando al grupo, no tiene clientes, no los atiende bien, es un traidor. Oye, pero yo no he traicionado al grupo, no he dicho malditos. No, no importa, no estás haciendo tu trabajo,
y eso está trayendo problemas al grupo, eres un traidor. No estás asumiendo tu rol. ¿Se entiende esa condición? ¿Entiende? Muy bien. ¿Qué porcentaje tú crees que de la humanidad esté ahí? Muy alto estamos. Entonces está cañón, está cañón. Y te voy a decir algo, la mayoría de los países desarrollados, lo único que hacen es simplemente ser lo que tiene que ser en teoría. La mayoría de los países subdesarrollados no son lo que tienen que ser, todo es mentira. Los políticos no son políticos, los bancos no son bancos, las tiendas no son tiendas, o sea, todo es mentira. Hacen como que son políticos, pero en realidad no lo son. Los empresarios hacen como que son empresarios, pero son políticos. Y bueno, ¿no? Eso es una condición de traición. Ok. Duda, Siguiente punto. Enemigo. duda, En- duda, duda. Sí, dime. No eres una sola cosa nada más. Eres padre de familia, eres empleado, eres ciudadano, eres muchas cosas. Sí, Si cumples la mayoría de las cuestiones, sí, sí hago esto, pero en una estás fallando, no soy un buen ciudadano japonés porque no conozco esto. Eso te indica que no has salido de de traición. traición. Realmente necesitas 100% cumplir todo lo que eres para poder salir. Sí, No puede salir nadie. Es casi imposible. está cañón, ¿no? Y Pero, o tienes que ser sea, totalmente un buen padre, un buen ciudadano, un buen no, empleado, un espera, buen espera, empleado, un buen espera. vecino, un buen Estás en traición como hijo, un buen ciudadano. hermano. Estás en traición como ciudadano, pero a lo mejor estás en poder como padre y estás en poder como empresario, pero estás en traición como ciudadano, estás en traición como Ah, esposo. Por ejemplo, un comprendo, científico comprendo. brillante, pero engaña a su esposa y la engaña hasta con dos. Está en traición con su relación de pareja, pero está en poder, es el científico más picudo. ¿No? Entonces ahí Entiendo, son dinámicas, o sea, son diferentes círculos donde en uno estás en traición y en otro estás en poder, pero ¿qué crees? Que esa es como tener una manzana podrida en el refri, o sea, después se empieza a pegar a las otras, esa es la verdad. comprendo. Y Pensé que cuando, todas necesitabas hacerlas para pasar, pero no. Necesitas saber como padre, tal, como empleado, tal. Como, cada una tiene su estatus, su línea aquí, entiendo. correcto, y de esa manera ya todo va para arriba, es otra cosa, Ok. ¿se entiende? Muy bien, Sí. vamos a seguir. Muy bien, vamos a seguir. Entonces ahora vamos a enemigo, enemigo, ok. Ya pasé la etapa de dónde estoy. Ya me di cuenta que tengo que comer, tengo lo que vestir, tengo una educación, que sí tengo, ¿no? Y en qué etapa de mi vida estoy. Le doy sentido a mi pasado y a mi futuro. Ese es el punto. Si tú conoces pasado y futuro, sabes dónde estás. Por lo tanto, la persona tiene que tener un sentido de vida. Eso es lo primero, impresionante, pero ese es el primer paso. Y apenas estás viviendo, ¿no? Gente que no tiene un sentido de vida, que solo se levanta como zombie, está debajo de confusión, está totalmente confundida, no sabe ni para qué. Pasado, futuro, una línea, objetivos, claridad, dónde estoy, qué me rodea, qué antecedentes tengo, dónde estoy parado y a dónde voy. Muy bien. Traición, ahora soy consciente de los hats que tengo. Soy padre, soy hijo, soy hermano, soy compañero, soy ciudadano, soy judío, soy, no sé, otra denominaciones religiosas, soy ciudadano, hay gente que tiene varias nacionalidades, etcétera. ¿Qué soy? Y en la tercera, ¿quién soy realmente? ¿Ok? Entonces, en este punto, yo tengo que conectarme con mi esencia. ¿Quién soy realmente? Es ¿qué sucedería si Irving hubiera nacido en otro país, en otro momento, en otra época y con otra familia? ¿Qué sería igual en Irving?
Eso es quién eres realmente. Y eso ni siquiera tiene que ver con tu nombre ni con tus hábitos, porque sabes que serían diferentes si hubieras desarrollado en otra familia. La pregunta es quién eres realmente, ¿sí? Entonces, normalmente para llegar a la esencia de las cosas nos podemos aproximar a través de lo que expresamos en esta vida. Por ejemplo, yo expreso armonía. Es decir, me gusta armonizar cosas que aparentemente no están conectadas y entonces las armonizo, ¿no? Es como un músico, un maestro de orquesta que armoniza un cello con un violín. No tiene que ver un violín y el cello, nada. Pero si los dos se combinan, pueden hacer una combinación armoniosa. Yo soy armonía, es quien soy realmente, es tu ser. La esencia de tu ser es armonizar, por ejemplo. Hay gente que dice, la esencia de mi ser es guiar o enseñar. La esencia de mi ser es desarrollar. La esencia de mi ser es liderar, etcétera. Entonces, te preguntaría, por ejemplo, ¿quién eres realmente? Mm, yo soy lealtad. Muy bien. Ahí está. Eres la Creo, lealtad. Te creo que si expresas la hubiera lealtad. nacido, sí, creo que si hubiera nacido en otro, ¿verdad? Creo que lo único que nunca he cambiado, que no podría cambiar eso, ya lo había pensado mucho antes, es eso. Si hubiera nacido en otro país, con otro, eso me nace siempre y siempre he sido así. Creo que es mi interior totalmente. Maravilloso. Pues ahí está. Esa es la condición de enemigo. En general se llama enemigo, ya entendimos por qué se llama traición. Esto se llama enemigo porque al tú ser leal, le declaras la guerra a algo. Te vuelves enemigo de la deslealtad. ¿Ok? Correcto. Entonces ya te pintaste, no de blanco ni, o sea, o de blanco o de negro, pero ya te pintaste de un lado. Ya estás de un lado, ya no estás con los rojos y los azules, estás con los azules o estás con los rojos. Si ya eres leal y expresas la lealtad, ahí tienes tu ficha fuerte de lo que eres, de lo que expresas. Y hay gente que está dispuesta, ejemplo, a pagar bien por una lealtad. Hay gente que está dispuesta a pagar por armonizar. Eso es lo que eres realmente. Luego tienes roles que cumples. Por ejemplo, una persona que es armonioso, bueno, y es científico, es un científico armonioso. Pero si se dedica a ser ingeniero, es un ingeniero que armoniza. Y si es un político que armoniza, etcétera. Si es un músico, bueno, ya está claro ahí el concepto. Ujú. Pero es muy importante, lo que es la persona realmente está separado del hat. Una cosa es el hat, es tu rol en la vida, y otra cosa es lo que está realmente detrás de las cosas. ¿Sí? Un segundito. ¿Sí me escuchan bien? ¿Sí me escuchas bien? Sí, Ya, porque está aquí como que los departamentos de al lado un poquito ruidosos, por eso quería saber si se escuchaba mucho, pero no se escucho bien. escucha. Todo bien. Perfecto. Muy bien, listo. Entonces ya estamos, todas estas son condiciones internas. ¿Qué significa? Significa que si estamos en confusión, pasamos a traición y luego a enemigo, cumplimos las tres condiciones. Las tres condiciones. Mm, Y esas tres condiciones son condiciones internas. Es decir, que la persona que ya sabe lo que está expresando, ya sabe cuáles son sus hats y ya sabe dónde está, ya tiene lo mínimo para empezar a desarrollarse. Esa es la semilla, son las tres cosas. Tú no te puedes desarrollar, no puedes empezar un trabajo interno si no sabes dónde estás, si no sabes tus roles en la vida y no sabes tus talentos, no sabes quién eres, no sabes lo que expresas, tu esencia. Son las tres cosas que necesitas saber. ¿Ok? ok. Esos son los tres puntos. ¿Hasta ahí alguna duda? Mm,
comprendo dónde estoy, comprendo totalmente ahora quién soy, o bueno, confusión, traición, enemigo, quién soy. ¿Solo eres una sola cosa o puede ser varias? No, eres una multiplicidad. Aparte Perfecto. de lealtad, puede ser más cosas. Lo que te nace, lo que es tu esencia, eso eres, ¿sí? Más allá de tu nombre, más allá de tus roles, tú eso eres, ¿sí? Y no puedes cambiar esa naturaleza. Entonces, hay personas, por ejemplo, que bajan a traición porque se olvidan de quiénes son, porque eso sí se te puede olvidar. Pero entonces se te olvidó, chin, se me olvidó que soy lealtad. ¿Cómo pudiste expresarle deslealtad? Pues porque te olvidaste de ti, te separaste de ti, te alejaste de tu fuente y también te olvidaste de tu hat y luego te olvidaste de dónde estás. No es que seas un idiota, es que te separaste de algún momento de la conciencia y dejaste de ser consciente de dónde estás, dejaste de ser consciente cuál era tus roles, cuál era tu hat y Mm, dejaste de ser consciente de quién eres realmente. ok, Por eso estos tres pasos son 100% cuestiones de conciencia de la persona. comprendo. Gracias. Muy bien. Entonces, ahí estamos conectados. Un segundo, voy a ver si subo otro alumno. Ahí está. Muy bien. Vamos a ver si llega otro alumno más. Y vamos a seguir. Confusión, traición, enemigo. Ya tengo la parte básica, interna. A partir de aquí, la previda, ojo, como seres humanos, la forjamos en grupo. Es muy importante. No puedes estar tú solo en la montaña y pasar por todo esto. Es en grupo. Entonces, ya que tienes claridad en quién eres realmente y de tus hats y en dónde estás, lo que tienes que empezar a buscar se llama un grupo, Irving. Un grupo que te haga desarrollar tus habilidades como tú quieres que se desarrollen. Por ejemplo, una Ujú. persona que quiere ser presidente tiene que escoger un partido político, ¿no? Y dice, este partido me late más porque va de acuerdo más a mis valores. Este no. Escoge un grupo, dice la condición de duda, examina, escoge un grupo y decide pasar a través. Examina, escoge un grupo y decide pasar a través. Examina qué grupos hay, no sé, poniendo que alguien quiere ser presidente, examina los partidos políticos y va a escoger uno y tú decides llevar a, no sé, a tal partido a la victoria. O sea, decídelo internamente. Si Ok. no lo decides, vas a estar, pues ahorita estoy con Morena y después me voy al PRI y después me voy al PAN y después, ¿me entiendes? Vas a estar brincando de un partido a otro y te van a hacer como, mira, como trapo. Y puedes caer otra vez en olvidarte quién eres realmente y lo que eres. Te empiezas a traicionar y es como estás con Morena, pero también querías estar en el PRI y entonces les pasas información unos a los otros, es un desmadre, terminas traicionando a uno, o sea, desmadres. Porque no examinaste, escogiste un grupo y decidiste pasar a través. Esa es la fórmula para salir del estado de duda, que es el estado más bajo de la previda. Estás a un paso de la muerte cuando estás en duda. Te pongo ejemplos de personas que están en duda. Por ejemplo, en pareja. Una persona que dices, la verdad ya no sé si voy a seguir con esta persona. Ahí entró a duda. ¿Sí? Entró a duda. Entonces ahí dices, ok, a ver, tenemos que pasar duda. Y es de las primeras etapas cuando estás conociendo a alguien que dice, sí la haré mi novia, no la haré mi novia, si lo haré mi novio, no lo haré mi novio, no sé. Examina, escoge un grupo y decide pasar a través. El grupo puede ser de dos, ¿sí? Eh, si tú no estás decidiendo pasar a través con esa persona, mejor ahí estás en duda, ¿sí? Ok. Entonces, uno tiene que evaluar desde allí si realmente es el grupo que tú quieres. Y si sí, entonces pasa a la siguiente condición que es de riesgo. Y si no,
Pues entonces busca otro grupo y ya. ¿Ok? Ok. Es así de fácil. O funciona o no funciona. Examina, escoge un grupo y decide pasar a través. Ok. Personas que no están decididas a un grupo no van a avanzar y van a volver a caer a enemigo y a traición, porque de duda es muy fácil caerse en las condiciones bajas. Muy fácil. La persona dudosa, que ni siquiera sabe lo que quiere o a qué grupo quiere pertenecer, o ni siquiera está buscando un grupo. O sea, imagínate que yo soy programador y estoy nada más yo solito en mi computadora haciendo las cosas. No busco enriquecerme, no busco un grupo, no busco nuevos, no sé, unas conferencias, workshops, talleres que me enseñen a desarrollar mis habilidades. No estoy buscando grupos, me voy a estancar. Tarde o temprano voy a ser un programador mediocre, o mi oficio, el que sea, voy a ser carpintero, ¿ok? Vete a grupos de carpinteros, aprende nuevas técnicas. ¿Por qué? Porque ya está, ya sabes el hat. Fíjate dónde está ya la proactividad. Estamos bien abajo en la escala. Todavía no llegas a poder. O sea, falta un montón. Y ya te estoy hablando de que busques grupos, de que te conectes con tu oficio, con lo que realmente quieres desarrollar y estar todo el día metido en eso. Ser mejor en tu área. Examina, escoge un grupo y decide pasar a través. Ahora, por ejemplo, en tu caso, que estás trabajando en una fábrica, tienes que ver el grupo de los chingones y examinar y escoger pertenecer al grupo de los chingones. Y decide pasar a través de las condiciones con ese grupo. O sea, decido pasar a través y ser mejor como estos cuates y aparte voy a levantar ese grupo. No sé cómo. Ok. ¿Está más claro? Sí, comprendo. Listo. Ya escogiste un grupo, Irving. Ya escogiste un grupo, ya lo examinaste y ya estás pasando a través o ya decidiste ir pasando a través. Perfecto. De las condiciones. Pero internamente ya no hay dudas. Ese es tu grupo. Si te presentan otros 10 grupos enfrente, no te interesan porque ese es tu grupo. ¿Está bien? Sí. Muy bien. Vamos a riesgo. En riesgo justamente es alíate, declara la guerra y crea un acto superior. Alíate significa que si estás dentro de un grupo ya, de ese grupo, vamos a decir de 10 personas, seguro hay 2 o 3 que son los mejores, que son los que hacen lo que tienen que hacer, que son los directores, los que dirigen, los que están ahí. ¿Qué tienes que hacer? Alianzas. De lo que sea, ¿eh? Alianzas para tomar un café, alianzas para que te ayuden en esto, alianzas para desarrollar un proyectito cualquiera. Alíate, declara la guerra y crea un acto superior. ¿Cuál es el propósito de ese grupo? Si el propósito, por ejemplo, de ese grupo es mejorar las estadísticas de una empresa, estoy otra vez con tu ejemplo, mejorar la productividad, entonces alíate con los más chingones. Ya escogiste que perteneces al grupo de chingones. Perfecto. Ahora, entre esos chingones hay uno más chingón, una persona mucho más preparada, con mucho más tesón, el líder. Entonces, hazte aliado de él y declárale la guerra a la baja estadística, por ejemplo. Si fuéramos maestros, declararíamos la guerra a la ignorancia, porque sacamos de desconocimiento a la gente. Declaramos la guerra a la ignorancia. Y crea un acto superior, es examina qué tipo de actos hacen todos y haz uno más fuerte, más grande que todos. Si uno carga normalmente 2 tabiques, agarra 8 y llévatelos de una. O inventa la carretilla, ya es que todos lleven 8 ya. Ahora todos traen sus diablitos y ya llevan 8. Pero sin tu ayuda no hubiera sido posible. Por lo tanto, para pasar a la condición de riesgo, tienes que hacer un acto muy superior, que la gente diga, ay cabrón, este cuate sí pertenece al grupo, este cuate sí está dando el ancho, ¿sí? Ok. Para llegar a la condición de poder, entonces, tienes que hacer un acto superior, un acto que deja a todos con el ojo cuadrado. Eso es riesgo, penas. Ya escogiste un grupo, ya te aliaste con los mejores de ese grupo, ya declaraste la guerra
a lo que se opone al grupo y ya creaste un acto superior en favor del grupo. Hasta ahí estás en riesgo. ¿Ok? Sí. Una persona en riesgo, ojo, normalmente es una persona que es apática, que está en un grupo, pero pues ya no sabe, es como que acaban de comprar un jugador del Barça y pues, ay, siempre está en la banca, no anota goles, pues de repente ahí lo ponen en medio y no tocó el balón en todo el partido, o sea, es una persona que está en riesgo. ¿En riesgo de qué? En riesgo de caer. ¿Por qué? Porque solo cumple con lo que tiene que hacer. En riesgo está una persona que solo cumple con su hat, así, normalito. Un normalito, yo no hago más de lo que me piden porque luego me meto en problemas. Es una persona en riesgo. No está traicionando, sí cumple con su trabajo, sí sabe quién es, sí está decidido a quedarse en el grupo. Fíjate, ya que arriba estamos, ¿eh? Y el tema es que solo hace lo que le piden. No tiene una pasión por lo que hace, no declara la guerra ni crea actos superiores. Está en riesgo. Ok, comprendo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ya una vez que creo un acto superior, entonces paso a inexistencia. Ya me alié, ya soy cuatísimo. Por ejemplo, yo que estoy en tecnología, ¿qué tengo que hacer? Tengo que buscar otros grandes de la tecnología. Tengo que hablar con ellos, tengo que hacerme sus amigos, invitarles un café, que me conozca su abuelita, todo, porque esa parte de la alianza. Ya declaramos la guerra a la antitecnología. Perfecto. Y ahora creo un acto superior. Creo algo que deja a todos de a 6. Siguiente condición, inexistencia. Hasta este punto yo todavía no existo, Irving. Todo esto es previo a existir. Imagínate qué bajos estamos. Wow. Ni existimos. O sea, todos están en traición media. Medio planeta está en traición. Los más hábiles están en duda y en riesgo. Y en inexistencia, pues está cañón. Ya son dioses aquí. Clarifica las líneas de comunicación. Date a conocer, descubre qué se desea y produce. Esto es muy importante. Ok, primero, clarificar las líneas de comunicación. Te voy a poner un ejemplo. Un jefe tiene que ser buen líder o un compañero le tiene que decir a otro compañero, ¿sí? Le quiere preguntar, oye, ¿qué deseas de mí? O incluso con un cliente, oye, ¿qué deseas de mí? ¿Qué necesitas y deseas de mí? Si yo no limpio la línea de comunicación, a lo mejor está sucia por rumores, porque alguien llegó y habló mal de mí, etcétera. Yo tengo que clarificar la línea, limpiarla totalmente. Date a conocer significa créate una reputación, habla con la persona y descubre qué se desea. Pregúntale, ¿qué deseas de mí? Y simplemente prodúcelo. Es decir, dentro del grupo, tanto de los chingones como los no chingones, yo tengo que preguntar qué necesitan y desean de mí. Y si en este caso tiene que ver con clientes, pues al cliente le preguntas qué necesitas y deseas de mí. ¿Cómo puedo hacer mejor mi trabajo? Enséñame. Clarificamos líneas de comunicación, nos damos a conocer, descubrimos qué se desea y producimos. Producimos. Ya me dijiste que quieres, pues simplemente te lo doy, parece muy tonto, pero a veces no entregamos lo que nos piden, lo que nos quiere decir el otro. Y entonces podemos salir de existencia, porque estamos ya cerrando un ciclo, cerramos una tríada con esto. La primera vez que cerramos una tríada. ¿Por qué? Porque ya estás produciendo lo que se desea, que es el recipiente, y entonces se conjunta la ley de 3. Atraes ahora sí y empiezas a cerrar la tríada. Por eso es que es inexistencia, porque apenas la creación viene después de este punto, por eso puse las hojitas. Recién la creación, la ley de 3 se cierra en este punto. Cuando descubres qué quiere el otro, es decir, su recipiente, ¿sí? ¿Qué te va a recibir? Y entonces se lo das. No, pues mira, yo necesito una camisa así, 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 perfecto, ahorita se la fabrico. ¡Pum! Ahí está la camisa.
pero parece impresionante, pero no sabemos qué quiere el otro y queremos ser millonarios y queremos venderle lo que quiere a huevo, lo que nosotros queremos a huevo. No, descubre lo que se desea, qué necesitas y deseas de mí, prodúcelo, date a conocer, es decir, a todo mundo les vas a indicar qué es lo que haces, cómo lo haces y qué es lo que les vas a ofrecer porque ya hablaste con ellos y descubriste lo que se desean. Y finalmente, antes de todo eso, clarificas las líneas de comunicación. ¿Ok? Ok. Ahí está. Ahí está hecho. Bueno, hasta aquí nos vamos a quedar en la clase de hoy para ampliarlo. Dimos repaso de ley de tres, dimos repaso de ley de octava y vimos las condiciones hasta inexistencia. Vamos a iniciar la próxima clase con supervivencia y empoderamiento, que ya son condiciones que se pueden entender un poco más en teoría, pero que es muy importante mantenernos por encima de inexistencia, Irving. Muy importante, Totalmente. porque a partir de ahí se crean las cosas. La gente que no tiene dinero es porque está por abajo de inexistencia. Oye, pero lo tengo potencial, soy un genio. Sí, pero no lo has materializado. ¿Sabes por qué? Porque no pasas de inexistencia. Porque la gente no te conoce. Porque no estás ofreciendo lo que desea la gente de ti. O no estás produciendo. O tienes las líneas de comunicación negras. Por eso te dice estas cuatro cosas. Clarifica las líneas de comunicación. Date a conocer, descubre lo que se desea y produce. Si alguna de las cuatro no está, no pasas de condición. Abajo, en duda. Si no te alías o no declaras la guerra o no crees un acto superior, no pasas de riesgo. Si en duda no examinas, no escoges ningún grupo y no decides pasar otra vez, no pasas de duda. Ahí están los requisitos. ¿Está bien? Totalmente. Listo. Pues gracias a la gente que nos estuvo viendo en esta clase. ¿Algún comentario, Irving? ¿Te han servido estas clases? ¿Te han gustado? Totalmente. Me he dado cuenta de muchas cosas que estaba no haciendo mal, sino no dejando de hacer. Me ha servido mucho en mi trabajo, en mi vida cotidiana. Ahora comprendo muchas cosas de lo que me pasa y por qué me pasa y cómo puedo solucionarlas o hacer más, que es lo importante. Realmente es conocimiento, uh, muy bueno, muy buen conocimiento para crear Es para y la saber élite de dónde, la humanidad. y Así te lo saber a digo. dónde voy y dónde estoy más que nada, en qué punto me encuentro y saber a dónde voy. Muy bien. Pues me da mucho gusto. Nos vemos la próxima semana. Todo lo mejor y gracias a todos los que nos vieron. Cuídate mucho. Bonita Así noche. hasta luego. Bye bye.